Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. Vamos a seguir con los corales de Bach y en esta ocasión vamos a analizar el número 18. El número 18, como podemos ver, tiene en la armadura un fa sostenido que podría ser que empiece en sol mayor, mejor dicho, podría ser que esté en sol mayor o en mi menor. A priori tiene toda la pinta de que empieza en sol mayor, puesto que hay un sol si re. Todo parece ir en torno a sol mayor. Vemos que hay un do sostenido aquí y que la primera cadencia la hace en re mayor, pero este do sostenido no se mantiene en todo el fragmento, con lo cual es una cosa que simplemente sucede en un momento. Por lo tanto, no tiene o sea, tiene una importancia secundaria. Entonces podemos decir que este primer fragmento está en sol mayor y la cadencia que hace aquí en re mayor simplemente lo hace como dominante. De manera que ponemos aquí sol mayor y entonces tendríamos el primer acorde sería una tónica, sol si re. El segundo sería do, do, mi sol, que sería una subdominante. Después tendríamos otra vez una tónica. Después tendríamos un la, do, fa sostenido, do, que sería fa sostenido, la, do, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión. Después tendríamos un si, re, si, re, que aunque estrictamente sería un tercer grado, se seguiría escuchando la resolución de hacia tónica. O sea, porque solo faltaría un sol, pero se seguiría escuchando la. Solo faltaría un sol, que por otro lado es la nota más importante, ¿no? Pero como el resto de voces resuelven como tienen que resolver, eh, se, se, se entiende la resolución ahí. Después tendríamos que este acorde se mantiene. El la sería una nota de paso. Se mantiene porque después ya no hay duda. Hay un si, re, fa, la. El si sería una nota de paso, como decía, pero también se podría ver como una séptima. Lo que pasa es que si lo vemos como una nota real, entonces ya el acorde cambiaría porque sería re, fa, la. Entonces yo creo que es mejor verlo como nota de paso. Y más teniendo en cuenta que después lo que tenemos es un mi, sol, si, re, que sería un sexto grado con séptima. Y después tendríamos un la, do sostenido, mi, que sería una dominante de la dominante, que cadencia en una dominante. De manera que lo que hace es, si estuviéramos en re mayor, sería un segundo quinto primero. Pero como estamos en sol mayor, ese segundo es un sexto, ese quinto es un quinto del quinto, y lo que sería la tónica, si estuviéramos en re mayor, pues sería una dominante. ¿Por qué no lo ponemos entonces como que estamos en re mayor? Porque el do sostenido aparece ahí como bordadura de la dominante y después ya no se mantiene otra vez, aunque lo vuelve a repetir justo antes del calderón. Pero vemos que el do sigue siendo de cuadro aquí, entonces es algo circunstancial. Aquí tendríamos un segundo grado, la, do, mi. Después tendremos re, fa sostenido, la, do, que sería una dominante con séptima. Que dice, hombre, la séptima no resuelves. Vamos, la séptima sí sube, pero después baja. Entonces, la séptima sí resuelve. Después
hace una cadencia rota, si lo queremos ver así, aunque realmente no sería una cadencia porque no está en el final, pero sí, después de la dominante con séptima no resuelve en una tónica, resuelve en un sexto. Después tenemos otra vez una dominante en primera inversión y ahora tendríamos ya una tónica con una nota de paso aquí que va a una dominante de la dominante nuevamente y resuelve en una dominante. Si seguimos andando en la partitura, vemos que la siguiente cadencia ya por fin sí la hace en sol mayor. El do es natural, el do sigue siendo natural en todo el fragmento, con lo cual seguimos en do mayor, perdón, en sol mayor. Y entonces aquí tendríamos por lo tanto una subdominante que estaría en primera inversión do mi sol, una dominante que estaría en primera inversión también, fa la re. Después tendríamos sol si re, que sería una tónica en estado fundamental, una nota de paso en el tenor, que por cierto se cruza con la voz del bajo. No, espérate, lo he visto mal. Entonces no es una nota de paso. Se cruza con la voz del bajo, es una bordadura. Es una bordadura en el tenor. Una bordadura inferior. Y después tendríamos el mi sol do otra vez, una subdominante en primera inversión. Y entra en un re sol si, con el re que se mantiene, re fa sostenido, la y el do que aparece en el último momento, que esto es un sexta y cuarta cadencial al que en la voz del bajo se le ha puesto una bordadura. Es un sexta y cuarta cadencial, aquí se convierte en esto, en el último segundo aparece la séptima y aquí cae en una tónica. Por lo tanto, este re en este caso no sería un retardo porque la nota es real, simplemente es como son dos notas reales. O en tal caso el do sería una nota de paso. Después de esto vemos que la siguiente cadencia sí que tiene pinta de que la hace en re mayor. ¿Por qué? Porque el do sostenido ya se mantiene, ya no es circunstancial ni momentáneo, ya ahora es estructural de la escala que está utilizando. Con lo cual podemos decir que esto va a estar en re mayor. Entonces haríamos el cambio desde aquí, donde sol mayor sería una subdominante, estaríamos en re mayor y por tanto este acorde sería tónica ya. Después tendríamos una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que sería do sostenido mi sol. Después tendríamos re fa la en primera inversión, que sería una tónica en primera inversión, donde el si este es nota de paso y el do sostenido este también. Después tendríamos una subdominante, sol si re, y aquí tendríamos una dominante en primera inversión, la do sostenido mi, que se mantiene. Después aparece la séptima, se mantiene, aquí aparece en estado fundamental y tendríamos al final una tónica con un retardo en la voz del contralto, que además se convierte después en otro retardo. Tendríamos una tónica y aquí tendríamos una dominante con séptima que cadencia en una tónica.
Y en el último sistema vemos que la primera cadencia la hace en sol mayor, de manera que tiene pinta de que vuelve a sol mayor. El fa es sostenido ya siempre, el do es natural. Aquí hay un fa de cuadro, pero ese fa de cuadro tiene explicación, ahora lo vamos a ver. Pero si vemos la cadencia la hace en sol mayor y tiene pinta de que está en sol mayor porque aquí empieza en sol, sol si re, do mi sol, sol si re otra vez. Es como que está incidiendo mucho en sol mayor, con lo cual podemos decir que se va a sol mayor. Entonces en sol mayor sabemos que el acorde de re mayor es una dominante. Aquí empezaríamos en tónica en primera inversión. Aquí tendríamos una subdominante en estado fundamental. En el siguiente tiempo tendríamos una tónica, sol si re. En el siguiente tendríamos una subdominante pero en primera inversión, mi do sol o mi sol do, como lo queráis ver. Y entonces tenemos el acorde este que decíamos que el fa de cuadro que pinta ahí, y es porque es una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, o sea, si re fa, esto es un retardo, es si re fa de cuadro, que sería de subdominante, que por cierto, o sea, que por supuesto después va a una subdominante, y después de esa subdominante cadencia en tónica. El fa sostenido será una nota de paso, no es una alteración, porque lo que es realmente una alteración es el fa de cuadro. Y ya de aquí hasta el final vemos que no hay ninguna alteración rara y todo parece indicar que estamos en sol mayor. Solo que como sorpresa empieza en un sexto grado. Empieza en un sexto grado, pero bueno, eso no tiene importancia ninguna. Justo después tenemos una dominante en primera inversión, re fa la. Después tenemos una tónica, sol si re. Después tenemos un mi do sol do con un la y un fa al final, porque aquí hay dos acordes en realidad, pues esas voces saltan. Y el hecho de que salten, que por cierto saltan, son saltos grandes. Y fijaros que hace esta voz, empieza desde aquí, desde este sí, va cruzada, el re está por encima del sí, y hasta que no vuelve a saltar está cruzada. Es decir, esto está sonando por encima de esto en altura. Pero bueno, dejando eso a un lado, que eso no nos cambia en absoluto la armonía. Lo que sí es que como estas dos voces pegan un salto en esta corchea, se convierten en notas reales. Por lo tanto, aquí tendríamos en el primer tiempo un acorde de subdominante que estaría en primera inversión, do mi sol, y en el segundo tiempo se convierte en una dominante con novena sin fundamental en tercera inversión, que es una, sería el acorde fa sostenido la do mi, que sería una séptima de sensible, porque el mi es natural, y tercera inversión. Y después tendríamos aquí el sexta y cuarta cadencial, donde tenemos si, sol si, que después va al re duplicando la octava, y el sol si bajan a la fa, aunque el sol está retardado. Perdón, el sol no quiere decir el fa.
Y entonces aquí se convierte en dominante y aquí tenemos una tónica. Y ya, bueno, pues nos faltaría ver, por ejemplo, aquí estas dos son notas de paso. Son notas de paso. eh, esta no, esta es real. Esta es real. Esta sí es de paso. Esta también es de paso. Y fíjate que si esto lo hubiera hecho, hubiera puesto aquí el La y el Fa sostenido lo hubiera puesto aquí, aunque realmente lo suyo hubiera sido que hubiera cambiado las voces de sitio, sería, esto es corrigiendo a Bach, pues hubiera, se hubiera visto de otra forma, porque aunque se sigue formando esa armonía, pues, quiero decir, tampoco dura una corchea, lo que pasa es que se forma esa sonoridad. Y siendo estrictos con lo que te dicen las normas, una nota que salta es una nota real. Pues si salta, pues salta. Auditivamente, la verdad que este acorde yo creo que no se sentiría demasiado. Este acorde se forma, pero realmente la subdominante se encontraría con el sexta y cuarta cadencial. Después, en plan tonal, aquí tenemos poco que ver, porque está prácticamente siempre en sol mayor, excepto un fragmento que está en re mayor, que sería su dominante. Y nada, espero que te haya servido. Déjate un like, déjate un comentario, pon tus dudas, tus sugerencias y nos vemos en el siguiente vídeo.